Entonces tenemos el 1.17 de Romano, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vale? Ese es el texto que tenemos por delante. Me voy a centrar primeramente en la primera frase, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿vale? Ahí tenemos que pararnos un poquito, porque es muy importante resaltar este hecho, ¿no?, que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Como ya he dicho, ya hemos estado hablando suficientemente de lo que significa la palabra evangelio, que está conectado con lo que es la palabra escrita, con la buena noticia. Y evangelio, estoy volviendo a recordarlo porque está saliendo aquí en esta frase, porque en el evangelio, ¿no? Estamos hablando de que hay un rey, que es el rey de reyes, que viene a gobernar a su pueblo, y es un pueblo que él está llamando, que él está rescatando, que él lo está buscando de los confines de la tierra, ¿no?, para precisamente ser devuelto a su reino, ¿no? Y eso siempre, por supuesto, gracias a la sangre del Cordero, ¿no?, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es nuestro libertador y Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿no? Y entonces, pues, Él está preparando un pueblo que se llama Israel, y entonces el Señor dice que en ese evangelio donde Él desarrolla todos estos conceptos, dice, se revela se revela la justicia de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que tenemos un documento, por decirlo así, y ese documento nos está revelando la justicia de Dios. Claro, nosotros llevamos toda la vida escuchando esto, ¿no? Pero pensar que pueda haber un documento escrito que nos esté revelando la justicia de Dios es algo maravilloso, ¿no? Que Dios ha querido dejarnos constancia de cuál es su justicia y de cómo administrarla, de cómo poder llegar a ella, cómo poder, en cierto modo, entenderla. Digo en cierto modo porque entender al Señor desde nuestro punto de vista tan finito es algo que no se puede, ¿no? Pero sí destacar el hecho este, ¿no?, de que tenemos un documento escrito que nos habla de que se revela en este documento la justicia de Dios. Vamos un poquito a definir la palabra justicia, que siempre es bueno buscar un poquito lo que las palabras en su origen nos quieren decir, ¿no? La palabra justicia en hebreo es la palabra tzedeká, ¿vale?, que es el número H6666, 4 veces 6, es fácil de recordar, tzedeká, y significa derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud, ¿vale? Todo eso, digamos, que está dentro del concepto de la palabra tzedeká, ¿de acuerdo? La primera vez que aparece la palabra tzedeká en la Biblia es en Génesis capítulo 15 y versículo 6, que también está muy relacionado con lo que estamos viendo. Dice este versículo, y creyó a Abraham a Yahvé, y él se lo reconoció por justicia, tzedeká, ¿vale? Ahí aparece la primera vez, y precisamente este concepto, este versículo, esta palabra, el apóstol Pablo lo va a desarrollar en el capítulo 4 de Romanos, ¿vale? Entonces tampoco lo vamos a desmembrar ahora, sino simplemente hacer alusión a esto. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo va a hablar de esto, ¿no? La palabra en griego, hemos dicho que en hebreo es tzedeká, ¿vale?, con TS. La palabra en griego es dikaiosine, ¿vale? Dikaiosine, que significa lo que es recto o justo o bueno. Y subrayo estas tres palabras, recto, justo, bueno, porque nos apunta a algo. Entonces, repito, dikaosine, lo que es justo, lo que es recto, justo o bueno, también significa rectitud, integridad, justicia, lo que Dios exige y buenas obras, ¿vale? Todo eso está dentro del concepto dikaosine. Entonces, cuando está diciendo que en el Evangelio se revela la dikaosine de Dios, pues estamos viendo esto que estamos diciendo, lo que Dios exige, incluso habla también de buenas obras, ¿verdad? Hay un autor que se llama Vine, que escribe un diccionario, pues Vine en su diccionario dice así, sobre la palabra dikaosine. El que confía en el Mesías
viene a ser justicia de Dios en él. Y alude a 2 de Corintios 5:21. Dice, esto es, viene a ser en el Mesías todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. ¿Vale? Lo voy a repetir. La persona viene a ser en el Mesías, en él, todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Y esto es revelado en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿vale? Esa palabra integral, y siempre hacemos redundancia en esto, ¿no? Luego hay otro autor que también escribe en un comentario, en un diccionario, mejor dicho, que se llama Swanson, y sobre la palabra dikaosine, dice que es ser reconciliado con, ¿vale? Así que justicia es ser reconciliado con, estar en buena relación con. Significa que entonces que antes ha habido una ruptura, había un conflicto, ha habido algo que ha hecho una separación, y entonces en esa justicia hay una reconciliación. Entonces ya no está matizando muchas cosas. A través del Mesías es posible que el hombre sea reconciliado y que el hombre pueda cumplir con las demandas que Dios le pide, ¿vale? Entonces, todo esto que estamos diciendo ahora son lo que es revelado a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Entonces decía antes, qué bendición que tengamos un documento escrito el cual nos revela estas cosas. Es algo que es milagroso, algo que se sale de nuestra mente, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántos grupos de personas se esfuerzan por intentar llegar a un Dios que no conocen o a un Dios inventado y que inventan muchas reglas y muchas cuestiones para intentar llegar a ese Dios? Digamos que todo esto que estoy diciendo podríamos decir que un poco la palabra religión, ¿vale? La palabra religión es como el intento del hombre de acercarse a Dios, pero no lo consigue, ¿no? Sin embargo, tenemos un evangelio revelado, y en ese evangelio revelado se nos manifiesta, se nos muestra la justicia de Dios, y nos explica, nos enseña cómo poder acceder a esa justicia, ¿no? Así que sin ese evangelio, sin esa palabra de Dios, pues no sería posible, ¿vale? Así que esto es motivo de darle gracias, de darle honra a nuestro Señor. Si observamos, el apóstol Pablo aquí nos está introduciendo un tema que luego va a desarrollar en la epístola de los Romanos, que es el tema de la justicia. Anteriormente, a los 16 versículos anteriores de Romanos 1, no ha mencionado esto, pero aquí ya empieza hablando sobre la justicia, y luego lo va a ir desarrollando a lo largo de la carta, ¿no? Entonces nos da esa primera pincelada de que la justicia de Dios es revelada en el Evangelio, y por lo tanto Él la va a desarrollar. Y está respondiendo a la pregunta cualquier persona que dijera, bueno, ¿dónde puedo encontrar yo la justicia de Dios? Pues el apóstol Pablo te lo está respondiendo, en el Evangelio, en su palabra, ¿no? Y otra pregunta que surgiría es, bueno, ya me has dicho dónde, pero ¿cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo alcanzar esa justicia de Dios? Y pensando que el hombre es un ser indigno, un ser pecador, pecaminoso, injusto, depravado, sucio, impuro. ¿Y cómo un hombre, una persona, puede llegar y puede alcanzar la justicia de Dios? Pues aparece entonces la palabra fe, ¿vale? Y volvemos a leer este versículo 17 que dice, porque en el Evangelio de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y ahora viene por fe y para fe, ¿vale? Aparece esta palabra fe, y la que vamos a analizar, ¿no? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Y si me lo vais a permitir, vamos a leer Hebreos 11, que es, digamos, como que, podríamos decir, como un manifiesto de lo que de forma práctica significa la fe, ¿no? Y lo vamos a leer completo porque en esta observancia vamos a ver cosas que luego vamos a ir explicando, ¿no? Hebreos capítulo 11, completo, hasta los primeros versículos del 12. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto podríamos decir que es una definición de fe. Pero así dicho rápido, como que cuesta trabajo, quizá cuesta trabajo
materializarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entenderlo. Y entonces vamos a ir viendo un poco sobre lo que los personajes bíblicos que va citando el escritor de Hebreo, o el autor de Hebreo, que nos va un poquito ampliando este concepto. Por otra vez a leer del principio. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos dos componentes. Uno, que hay una espera, lo cual se cree que es cierto. Dos, que de lo que no se ve hay una convicción, ¿vale? Hay algo que no se ve y hay una convicción de ello, ¿vale? Así que la fe es eso. Luego dice el versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Es decir, por esta fe que está citando, aquellos antiguos recibieron aprobación. Entonces vamos a observar en estos antiguos, que la mencionado así, vamos a observar esa fe, de qué se trata. Pues dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Así lo traduce en esta versión de la Biblia de las Américas, ¿vale? Lo vuelvo a leer. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Cuando Dios testimonió de que era justo, dando Dios testimonio, de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Claro, es un poco extraño. Por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué fe estamos hablando? Pero eso ya lo vamos a desglosar después. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vale? Esta frase también es importante retenerla. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel, y subrayo esta palabra fiel, ¿vale? Porque es importante dentro del concepto fe, pues consideró fiel al que lo había prometido. Esto es muy importante que lo subrayemos. Sara consideró fiel al que lo había prometido. 12. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios
no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, es decir, todo lo que ha mencionado en el capítulo anterior, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo clave el 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y subrayo esta frase: Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, aunque es larguito el pasaje, el capítulo, pero realmente nos proyecta y nos está hablando acerca de una fe que compartieron todos los que mencionan, ¿no? Y
y que no, incluso aquellas promesas no las alcanzaron, pero sí dice que sí las vieron como de lejos, ¿no? Es decir, que la estaban reconociendo. Habla mucho del concepto invisible, que para ellos es visible, y ha hablado también, que lo he subrayado en el versículo que habla de Sara, de la fidelidad, que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Y aquí nos va dando una pista de por dónde va lo que significa fe, ¿no? Todas estas personas se movieron no por lo que ellos veían, sino por lo que Dios les reveló a ellos, ¿vale? Entonces ya estamos viendo que es Dios quien les reveló a ellos. Eh, Así que vamos a definir un poquito más, con más concreción, la palabra fe. La palabra fe no tenemos que definirla desde el concepto clásico, desde lo que es la cultura heredada de nosotros, griega, que habla más bien pues de un concepto extraño, extraño no, abstracto. La fe es algo abstracto, es un asentamiento mental, y el punto de vista bíblico no habla tanto así, ¿no? La palabra fe en hebreo es la palabra emuná, que conocemos muy bien, ¿vale? La H530, que se traduce así. Fe, emuná se traduce por fe, fidelidad, fiel, fielmente, firme, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Y una de las palabras que se traduce emuná, que también es fe, es la palabra fidelidad. Cuando nosotros, mm, eh, cuando nosotros hacemos coincidir, hacemos casar la palabra fe con la palabra fidelidad, nos abre mucho el campo de visión de lo que es entender la palabra fe, porque si no se nos queda en algo demasiado, como hemos dicho ahí, algo abstracto, algo etéreo, que ¿cómo defino yo eso? ¿Es un sentimiento? ¿Es algo que creo? ¿Es una impresión que tengo? Y se nos queda un poco corto, ¿no? Cuando estamos hablando del concepto fe con fidelidad, vamos a entender muchas más cosas, ¿no? Y cuando leemos textos donde viene la palabra fe y lo sustituimos por la palabra fidelidad, empezamos a entender muchas más cosas, ¿no? Y, pero antes de seguir con este aspecto, nos vamos a centrar un poco en la palabra emuná, en su aspecto etimológico y en su escritura antigua. Sabéis que el idioma hebreo es un idioma muy antiguo, que empezó escribiéndose en lo que se suele llamar en pictogramas, ¿vale? Que es como si fueran dibujitos, ¿vale? Hoy lo traduciríamos por la palabra emoji, ¿vale? Cuando tú pones la carita sonriente, es un dibujito porque está diciendo un estado de... Pues entonces, las palabras del paleo hebreo, que paleo significa antiguo, el antiguo hebreo, pues, bueno, todas las palabras en hebreo tienen una raíz etimológica de normalmente tres letras, y algunas de ellas solo dos, ¿no? En el caso de la palabra emuná, la raíz etimológica son tres letras, que es la alef, la mem y la nun, ¿vale? Entonces, esas tres letras, alef, mem y nun, lo vamos a ver qué representación tenía en esos dibujitos, en esos emojis, ¿vale? La palabra alef en el antiguo hebreo era la cabeza de un toro, ¿vale? Y eso quiere decir, nos está hablando de un líder, nos representa la fuerza del líder o la fuerza del creador, ¿vale? Luego tenemos la letra mem, que la letra mem es representada por una ola, una olita. De hecho, la letra M nuestra, si lo veis, es una ola. Lo que pasa es que ya está muy puntiaguda, pero originalmente era más suave, ¿no? Y luego tenemos la letra nun, ¿vale? Que está representada, pues, como si fuera una semilla con un rabito, que puede ser, por ejemplo, un espermatozoide, que es también una semilla, ¿vale? Una cabeza y una tirita, una colita, ¿no? Entonces, tenemos entonces esta palabra, emuná, que es alef, mem y nun. Pero antes un inciso que también es muy interesante, cuando escuché esto me encantó, y esto se lo escuché a Vilchi, que dice que la palabra emuná, que es alef, mem y nun, que es fidelidad, a la vez está relacionada con la palabra amén, ¿vale? La palabra amén viene también precisamente de fidelidad, de fiel,
y son las mismas letras, Aleph, Men y Nun, ¿vale? Y está relacionado con fe, está relacionado con firmeza, con fidelidad, así que es fiel precisamente aquel a quien oramos, ¿no? Así es, exactamente. También se traduce así es, ¿no? Así que es muy interesante este detalle, a mí me encanta y también lo quería decir, ¿no? Cuando decimos amén, pues es fiel, es aquel en cuyo nombre hemos orado, ¿vale? No de nosotros, sino de él, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la etimología de la palabra emuná, Aleph, Mem, Nen, Nun, perdón, hemos dicho que Aleph es la fuerza del líder, Men es agua y Nun es semilla. Semilla es vida, ¿vale? Pues nos sale esta frase. La fuerza del líder, Aleph, por medio del agua, Men, da una semilla, da una vida, Nun, ¿vale? Entonces surge esta pregunta. Bueno, la fe entonces, ¿de dónde, de quién viene? ¿Es mía la fe o es de él? Si es la fuerza del líder por medio de ese agua que da vida, viene de él, viene de él. Entonces, la fe no viene de mí, viene de él, ¿vale? Viene del líder. Así que cuando leemos el justo por la fe vivirá, que también lo vemos en Gálatas 3:11, pues no es la fe de la persona, es la fe de quien da la fe, ¿vale? Y me encanta este concepto porque eh, la palabra fidelidad se refiere a la fidelidad de Dios, no a la fidelidad nuestra. No es mérito nuestro, es mérito de Dios, ¿no? Y digamos que todo empieza por Dios, no empieza por nosotros. A través del agua, ¿qué representa el agua en la palabra? Su palabra, ¿vale? Que limpia, ¿no? Y trae precisamente una vida. Y eso nos lleva a Isaías 55, 10 y 11, que me gustaría que lo buscaseis, porque Isaías 55, 10 y 11 está definiendo la palabra emuná. Es decir, está definiendo lo que es la acción de la Aleph, de la Mem y de la Nun. Y es precioso. Isaías 55, 10 y 11. Recordamos, Aleph, Men y Nun. La fuerza del líder por medio del agua produce una vida. Dice Isaías 55, 10 y 11, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia, ¿vale? De los cielos, el agua y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra haciéndola producir, germinar, trae una vida, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será, fíjate la similitud que hace, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Y uno de los significados que veíamos de emuná era también verdad, ¿vale? Entonces, el Señor ha enviado de los cielos, ha enviado su agua y produce, en este caso, una semilla, hablando de lo físico, ¿no? Pero es que de los cielos hemos tenido una revelación a través de su palabra y produce una vida. Y es algo maravilloso, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues es lo mismo, es precisamente por esa palabra que produce una vida, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y, y también tenemos algo que también ampliamos un poquito más este concepto. Hemos dicho que la Aleph es la fuerza del líder o del creador a través del fluido, que es el agua, pero ese fluido también lo podemos traducir por la sangre. La fuerza del líder a través de la sangre trae una vida. ¿De la sangre de quién? De la sangre de su hijo, ¿vale? A través de la sangre de su hijo trae una vida, ¿no? Y me gusta mucho también este concepto, ¿no? Así que a través de la sangre del hijo se produce una vida. Recordamos aquel gusano. Vamos a leer Salmo 22:6 y ya con esto nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con la miel en los labios de el justo por la fe vivirá, pero como es media hora, es media hora. Es que media hora es un ratito. Salmo 22:6. Salmo 22:6. Nunca me acuerdo el nombre del gusanito, pero bueno, ese que tiene un nombre muy rarillo. Sí, no sé si alguno de vosotros lo recordáis. Me lo voy a tener que apuntar aquí. Salmo 22:6.
y dice, un momento, sí, pues le haces bienaventurado para siempre. No, no. Ah, espérate, es que me he ido, ¿dónde me he ido? Ah, el 21, con razón, espérate. Aquí está, es que me he ido al 21. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Como sabemos, el Salmo 22 es un salmo mesiánico, ¿vale? Y entonces dice, hablando del Mesías, precisamente, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Bueno, pues ese gusano que menciona ahí, que no me acuerdo del nombre del gusano en cuestión, pues es una especie de gusano, ya lo hemos contado muchas veces, pero es algo tan precioso que hay que volverlo a recordar. Y por si alguien no lo ha escuchado, pues que lo sepa, ¿no? Este gusano que se menciona aquí es un gusano que se agarra a la corteza del árbol y cuando la gusana mamá, cuando está preñada, pues se queda ahí pegada en la corteza del árbol y cuando sus hijitos van a salir, ella no pare como los mamíferos. Ella lo que hace es que revienta. Y cuando revienta, sale un líquido de color rojo, que precisamente es ese líquido que se utilizaba para teñir las telas de rojo. Pues cuando revienta y sale ese color rojo, ese líquido rojo, pues salen sus hijitos, esos gusanitos chiquititos, y ellos tienen vida a través de esa sangre porque se alimentan de esa sangre. Ella muere y por la muerte de ella ellos viven. Pero lo más curioso es que luego cuando pasa un tiempo ese líquido rojo luego se convierte en blanco. Y esto es una figura precisamente de aquel que fue colgado en un árbol, ¿vale? En una cruz, y que dio su sangre, y que por su sangre, por medio de su sangre, tuvo descendencia, tuvo sus hijos, que en un sentido ellos se nutrieron de su sangre para poder tener vida, y, y el pecado que esos hijos tenían, que como dice Isaías, capítulo 1, que dice que eran rojos, que sus pecados eran rojos, como el carmesí, se convertirían como blancos como la lana, ¿no? Entonces, pues es una figura preciosa, ¿no? De cómo precisamente de la fuerza del líder a través de ese fluido, de esa sangre, produce una vida que es sus hijos, ¿no? Y entonces estamos hablando de esa fe, ¿no? Así que realmente cuando decimos, porque por el Evangelio, lo voy a leer tal cual porque no me quiero liar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya estamos hablando de que esa fe no es de nosotros, sino que es de Dios. Y cuando hemos terminado de leer el pasaje de Hebreos capítulo 11, no, el 11 sí, pero el 12:2, precisamente habla de Jesús, de Yeshua, que dice autor y consumador de la fe, ¿no? Así que realmente no es algo que nosotros aportamos, no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que viene de Dios. Y nos quedamos un poco justamente en este sitio, cuando dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver que precisamente no es esa fe nuestra, sino es la fe que viene de Dios. Pero lo trataremos en la siguiente sesión que tengamos. Y sí, os recomiendo que cuando estéis leyendo sobre la palabra fe, lo traduzcáis por la palabra fidelidad. Y en este versículo nos va a ayudar mucho. Ya estoy adelantando bastante, pero bueno, no importa. Pero creo que a mí me ha ayudado mucho cuando aprendí esto, porque realmente me da una visión de lo que el Señor me está queriendo decir con esto de la fe. Porque la fe no es algo etéreo, como algunas personas que dicen, bueno, tú ten mucha fe y ya está, ¿no? O tienes que tener fe en algo y da igual lo que sea y ya está, ¿no? Eso son cosas que no tienen sentido, ¿no? Sino que realmente la fe viene del Señor y es una revelación que el Señor da a sus hijos, ¿no? Así que aquí paro y ya el próximo día pues tendremos la segunda parte de este Romano 1:17, que lo estaremos trabajando también precisamente con el profeta que está mencionando aquí el apóstol Pablo, que es el profeta Habacuc. Así que aquí lo dejamos.